Pablo, vamos a empezar a compartir un poquito la importancia de esto, porque la obra entendemos que es dinámica, un establecimiento, una fábrica es más estático, ahí se va a sumar Pablo, pero también hay que entender en una obra que esa dinámica, o si yo estoy, soy responsable, y si no estoy, no, la realidad es que sos responsable estando o no estando, porque por escrito sos responsable también. Eh, Obvio que siempre va a depender de si... Sumate, Pablo, ¿eh? ¿Se entrega certificación? No, Sebastián, no se entrega certificación. Eh, Hola, ¿me escuchan ahí? sí, sí. Perfecto. Porque va a depender mucho si somos parte del servicio de ingeniería de coleta principal, de subcontratista, qué tan ligados estábamos nosotros al hecho, a la tarea, eh, a esa empresa, ¿no? Si bien todo lo que explicaron recién Celeste y Sebastián, que lo explicaron muy bien, todo va a depender de cómo nosotros dejemos plasmado en nuestros documentos. O sea, el primer documento es el presupuesto, ¿no? Cuando nos dicen, che, ¿querés ser el responsable de quien lleva una obra o querés trabajar como técnico para un licenciado en una obra? Decir, bueno, ¿qué documento hay que dice que vos querés que yo sea técnico y qué documento hay que dice que yo acepto ser tu técnico o tu servicio? ¿No? Entonces, ese documento, ¿qué tan claro es? Porque en eso es la omisión, ¿no? Yo puedo decir, yo no omití nada, a mí nunca me informaron, pero vos solicitaste que te informen, claro que soliciten un informe. Entonces, ahí empieza ese juego de defensa ante un conflicto que es como un seguro, ¿no? El seguro sirve cuando, antes de que ocurra un hecho que esté cubierto por el seguro. Y esto es más o menos lo mismo, esta lógica. Es decir, bueno, ¿qué pusiste por escrito y qué dejaste por escrito? ¿Y por qué medio lo informaste? Que potencialmente no solo haga cumplir tu tarea, que es informar al empleador o al responsable que corresponda de esa medida o de ese acto o esa condición insegura existe, eh, para empezar a construir de una forma por escrito esa defensa. Pablo, ¿querés sumarte? Sí, a ver, me parece interesante, ¿no? Sumar un poco lo que dice la normativa. Como bien decías vos, todo arranca en el presupuesto y arranca también, ¿no? en el contrato. Ese contrato que uno va a establecer con la empresa, sea en forma interna o sea en forma externa. Delimitar responsabilidades. Si soy, bueno, ustedes fíjense, ¿no? El decreto 911 un poco detalla qué se entiende por servicio interno, externo. Y después, aplicar algo, aplicar una herramienta que tenemos, que es, y que lo dice la resolución, y que le dice la legislación, que es fijar la política de higiene y seguridad del empleador. Entonces, nosotros lo que debemos hacer, lo primero, el primer paso que debemos hacer como asesores internos o externos, es solicitarle al empleador una política de higiene y seguridad. Más allá de que nosotros podamos armarla o podemos encaminarla a esa política, la política es del empleador. Y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de que esa política se plasme en las acciones que realiza la empresa y se plasme a la estructura de la empresa. Ahora bien, si yo manejo un presupuesto, estoy en forma interna y manejo un presupuesto, manejo recursos, bueno, voy a tener una responsabilidad mayor. Si yo soy externo, bueno, obviamente ahí no tendré mayor responsabilidad más que el asesoramiento. Pero una vez que yo tengo la política definida y que está rubricada por el empleador, lo que debo hacer es, en función de esa política, empezar a establecer normas y procedimientos. Y todo documento que yo gestione, que yo establezca, tiene que estar rubricado por el empleador, por la empresa. Ahí un poco se hablaba, alguien preguntaba hoy, ¿no? En eso de la responsabilidad compartida. Bueno, obviamente, a ver, nosotros no es que nos vamos a sacar responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad que es velar por la seguridad del trabajador. Y en eso no podemos corrernos desde ese lugar. Pero sí tenemos que compartir responsabilidades, porque quien compre los elementos de protección personal va a ser el empleador. Quien los seleccione, seguramente el asesoramiento va a ser nuestro, ¿sí? La selección va a ser nuestra, ¿sí? Pero
el empleador va a instrumentar los medios para que eso suceda. En una obra de construcción, bueno, quien lleve a cabo las protecciones y demás, bueno, será el jefe de obra, será el capataz, bueno, será el empleador. Bueno, yo tendré que empezar a delimitar responsabilidades, ¿sí? Pero lo que tenemos que aprender, me parece, como responsables de higiene y seguridad, es a ver cómo empezamos a redactar nuestros documentos. Ahí yo creo que está nuestro talón, nuestro tendón de Aquiles. Ahí está nuestro tendón de Aquiles. En cómo recomendamos, cómo nos expresamos, cómo redactamos, qué cosas ponemos, qué cosas no ponemos. Empezar a tomar conciencia de que todo documento es un documento público, toda recomendación, el libro que yo lleve de higiene y seguridad, el libro de actas que yo lleve de higiene y seguridad, que esté rubricado, colocar fecha, hora, establecer responsabilidades, establecer seguimiento. Muchas veces se dan recomendaciones y no se ponen en seguimiento. Entonces, yo puedo haber dado una recomendación, ¿sí? Pero también un juez me puede decir, bueno, pero también así como usted la da, debe verificarlo. ¿Cuándo va a verificar esa recomendación? El otro día hablábamos de accidentes. Bueno, una investigación de accidentes, de no realizar juicios de valor. ¿Hasta dónde va mi interpretación de las cosas? ¿Hasta dónde yo voy a dejar volcado en un documento? ¿Sí? Yo creo que ahí está el debate y ahí es donde tenemos que empezar a crecer, porque no nos han formado, me parece, o entiendo que no nos han formado en nuestra profesión en cuanto a las responsabilidades que tenemos como profesional, ¿sí? Sí nos han inculcado, nos han formado en cuanto a normativa, legislación que debemos aplicar, pero no en cuanto a nuestra responsabilidad. Entonces, yo creo que hoy salen muchos profesionales a la calle sin tener en cuenta la responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas, ¿sí? Si decimos que, bueno, se deberá colocar, por ejemplo, recomendaciones que recuerdo desde la RT, se deberán colocar protecciones o barandas a 50 centímetros y a 1 metro sobre determinado piso. Bueno, ¿qué características tienen que tener la baranda? O sea, yo solamente dejo expresado, ¿se deberá colocar una baranda? La persona que toma esa recomendación, el jefe de obra que toma esa recomendación, pone un hierro del 12, pone una madera, ¿qué es lo que pone? ¿Sí? Entonces, yo tengo que dar una recomendación específica, clara. Si no, ahí estamos en grandes problemas, ¿no? En el momento de tener un siniestro. No sé qué opinás, Damián, sobre lo que estoy mencionando. El secreto, más allá de la efectividad que tengamos en el ojo clínico de ese ojo de prevencionista, que digo yo, que uno va recorriendo el establecimiento, que sea una obra o una fábrica o lo que sea, después está cómo plasmarlo y cómo darle la responsabilidad a quien la tiene, ¿no? De ese incumplimiento, tanto sea un acto inseguro, que también veo ahí como que antes vi una pregunta que decía, bueno, pero yo lo capacito todo y el trabajador sigue haciendo lo que quiere. Bueno, hay que recordarle al trabajador por escrito que la ley y el decreto establecen que una de las obligaciones, así como el empleador debe suministrar los elementos y las condiciones seguras para desarrollar sus actividades, y nosotros tenemos que velar en ese sentido por la salud psicofísica del trabajador, también es la obligación del trabajador asistir a las capacitaciones, entenderlas y utilizar los elementos de protección personal. Donde existe un derecho, existe una obligación, ¿sí? El trabajador tiene derecho a recibir un elemento de protección personal y así como el trabajador tiene el derecho a recibirlo, el empleador tiene la obligación de dárselo, ¿sí? Y una vez que se lo da, el trabajador tiene la obligación de utilizarlo, con lo cual hay que seguir comunicando, porque al margen de que lo haya capacitado y él hace lo que quiere, uno ya identificó que hace lo que quiere. Entonces eso hay que dejarlo por escrito. El trabajador, y a quien corresponda, a recursos humanos, al superior inmediato, al dueño de la empresa, al capataz, al director de obra, a quien sea. Hay que dejarlo por escrito siempre, porque es lo único que vamos a poder demostrar. Y después tenemos que tener una copia de todo lo que entregamos y recibido, ¿no? Por supuesto, o en su defecto, una notificación fehaciente. Hoy en día el correo electrónico está muy aceptado en los ámbitos
de la justicia, y más hoy con el tema pandemia, así que a veces la firma no es tan relevante en el caso de que no se pueda, obvio, pero sí hay que ponerlo por notificación fehaciente. Hoy Damián, alguien mencionaba, ¿no? De la copia de los libros. Yo suscribo eso, ¿no? Uno cuando asesora una empresa debe llevar en un libro foliado, rubricado. O sea, ¿vieron como los libros que se llevan los libros contables de una empresa? Bueno, nuestra profesión merece la misma calidad. Entonces uno tiene que llevar un libro copiado, foliado, y en ese sentido uno tiene que tener una copia de ese libro, ¿sí? O sea, porque el día de mañana ese libro, nada, desaparece y ¿dónde está mi copia? ¿Con qué me quedo yo? Entonces, siempre hay que llevar dos libros, uno que queda en la empresa y otro que esté en mi poder. Y siempre rubricado, siempre en duplicado ese documento. Y asentar, como decía hoy Sebastián, ¿no? En el comienzo del servicio, en el comienzo de la relación, ¿cuáles van a ser los medios de comunicación? ¿De quién voy a depender? Voy a depender de recursos humanos, voy a depender no sé, del jefe de producción, voy a depender de la gerencia general, ¿de quién dependo yo? ¿Sí? ¿A quién le hago llegar mis recomendaciones? ¿Quién va a rubricar esto? ¿Sí? ¿Cómo realizo el seguimiento? Hay que establecer todo, cada una de las pautas. Yo, a ver, no creo que muchos profesionales, y por la experiencia poca o mucha que tenemos, no he visto cartas ofertas, no he visto contratos, no he visto o adendas de contrato donde se mencione cómo se va a prestar el servicio. Sí, dice, bueno, en función de la contraprestación de un servicio, tal monto, tantos honorarios. Ahora, ¿cómo se va a llevar el servicio? No lo dice. Es hora de que empecemos a plasmar, es hora de que empecemos a dejar en nuestros contratos o cartas de ofertas o el documento que corresponda, bueno, cuáles son las responsabilidades y cómo se va a llevar a cabo el servicio, ¿sí? Va a ser un servicio que tenga la duración de un año, van a ser visitas mensuales, semanales, según el decreto 1038, en función de la cantidad de trabajadores equivalente, tantas horas, cuál va a ser mi responsabilidad, voy a fijar un domicilio. Bueno, todo eso es la tranquilidad del responsable. Yo muchas veces cuando dábamos clases en su momento, yo decía, y algunos se me reían, ¿no? Yo decía, la profesión de higiene y seguridad tiene la misma importancia que la de un médico. Entonces decían, como un médico estudia 6 años, son un montón de materias, nosotros estamos en un terciario haciendo la tecnicatura, ¿cómo? No, me parece que hay una brecha bastante amplia. Y la verdad que para mí, humildemente, no, porque en nuestras manos está la salud de un trabajador, la seguridad de un trabajador, está la vida de un trabajador. Entonces, desde ese lugar entiendo que nos cabe la misma responsabilidad que un médico o cualquier otra profesión donde esté en juego la vida, y desde ese lugar tenemos que instrumentar los medios para poder dormir tranquilo, para decir, hicimos bien las cosas, y si alguien quisiera actuar judicialmente contra nosotros, bueno, nada, tener los documentos que respalden, los papeles de trabajo que respalden. Ustedes no se olviden que todo documento que yo dejo en una empresa, si hay un juicio, si hay algún inconveniente, ese documento lo va a tomar un juzgado, lo va a tomar un organismo, ¿sí? Y ese documento nos va a ser responsable de lo que diga ahí. O sea, si yo copio una norma de España, y bueno, y lo firmo, bueno, soy responsable de eso. Entonces, basta de copiar, basta de pegar, basta de agarrar cosas. O sea, vamos a escribir, vamos a empezar a documentar las cosas, vamos a ponerle nuestra impronta a cada trabajo y ser lo más profesional posible. Perdón, una pregunta por ahí. Sumarle a eso que aprovechar ese momento de contratación o previa contratación o puesta a disposición del servicio, aprovechar y dejar por escrito cuál es el medio de notificación fehaciente y a quién le va a notificar el responsable de higiene y seguridad sus hojas de recomendaciones o sus informes, porque en líneas generales capaz que dicen, bueno, comunícate con la persona de recursos humanos y eso tiene que quedar por escrito, porque la persona de recursos humanos todos sabemos que más o menos es lo que sucede,
pero no sabe ni siquiera qué hacer con eso, porque a quién se lo va a dar y qué prioridad es eso en las funciones de recursos humanos. Pero a uno capaz que sí le interesa que las cosas ocurran y que la prevención exista, pero también es, ¿por qué se lo diste a recursos humanos? Porque me dijeron. ¿Cómo te dijeron? Ah, no sé. Bueno, no. Hay que demostrar que mi relación con la empresa es la relación que la empresa me propuso. Tal Que cual. el intercomunicador entre la empresa y el servicio es una persona. ¿Cuál? La que la empresa me diga. ¿Generar alguna recomendación o observación? A ver, Enzo, ¿cuál es la pregunta? ¿No requiere ser firmado por la empresa responsable? Claro, ¿qué empieza a suceder ahí? Lo que vos me decís, también yo le pongo la dificultad que es, a su vez que somos un servicio, tenemos que tener la parte comercial, ¿no? Que es, si yo le pongo todo, no me contrata más, no me paga más, me da de baja el servicio, ¿no? Y si las recomendaciones no quieren ser firmadas por la persona responsable, es quién es el superior inmediato de esa persona asignada. Por eso son las vías de comunicación, creo, Enzo, creo que son fundamentales. ¿Con quién Sí, y cómo comunicar? sí, aparte, Enzo, acá, a ver, lo importante siempre es, porque esa pregunta también estuvo hoy, ¿no? ¿Qué pasa si no me firma? ¿Qué hago yo con el documento? Bueno, primero, saber con quién uno está hablando y poner, en todo caso, que la persona se niega a rubricar, se niega a firmar y poner nombre, apellido, DNI, todos los datos que yo tenga de la persona a la cual comunico. Esa persona a la cual yo le comunico que se niega, si yo hago bien las cosas, esa persona debiera estar en el contrato o debiera estar tipificado, que yo me voy a comunicar con él para tener ese ida y vuelta. Vamos de nuevo. Yo cuando inicio la relación con la empresa, voy a establecer con quién me voy a comunicar, de quién voy a depender. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese papel documentado, y después en algún momento hago recomendaciones que esa persona no quiera firmar, bueno, yo voy a poner que en el día de la fecha, a tal hora, recomendé tal cosa y que la empresa o que Pepito no lo quiere rubricar. Ahora bien, antes de ir a ese punto, yo tendría que tener las herramientas para poder convencer a esa persona y demostrarle que mi recomendación, ¿sí?, va a ser que esta persona no tenga un dolor de cabeza el día de mañana, sea por un accidente, sea por una multa, por lo que fuere. ¿Sí? Ahí va a estar mi estrategia para poder yo demostrarle que lo que le estoy diciendo no es un capricho, sino que es un incumplimiento de la normativa, que seguramente le voy a hacer salvar una multa sideral o, Dios no quiera, ¿no?, el accidente de una persona. Ahí es donde tengo que empezar a jugar. Las recomendaciones de informe tienen la misma validez si se envían por mail para evitar que señora firme. A ver, lo que dice la normativa es que yo tengo que identificar a través de un medio fehaciente. ¿Qué es un medio fehaciente? Bueno, algunos jueces toman que un mail puede ser un canal fehaciente. El tema que, nada, lo mejor, yo siempre recomiendo esto, ¿no? Lo mejor siempre es un documento, es un papel, donde yo tenga notificado. Salvo que el tipo establezca, como ustedes vieron, no sé si ustedes prestaron atención cuando arrancamos la charla que mostrábamos el domicilio electrónico, donde un profesional establecía un domicilio electrónico para recibir documentación. Bueno, ahí sí sería un medio fehaciente, porque yo ya establecí una dirección electrónica, ¿sí? Ahí estaría bien tipificado, bien aclarado. Pero si no, es medio ahí tiradito de los pelos, ¿no? Ahí medio tiradito de los pelos. Pero bueno, todo lo que yo tenga, hoy hablaban de fotos, todo lo que yo tenga, todo material que yo tenga para poder justificar, argumentar, bienvenido sea. Lo que siempre decimos con Damián es tener papeles de trabajo, ¿sí?, que sean representativos de nuestras acciones. Y esos papeles de trabajo que estén rubricados, que estén firmados por la empresa, que estén firmados por el supervisor, que tengan mi rúbrica, no copiar, no inventar, ¿sí?, sino redactar, perdón, en mi caso nunca quieren firmar los informes, por eso opté por ser enviado por mail. O que a ver, ahí yo te diría que hay un grave problema, porque, a ver,
vamos nuevo al principio, ¿no? La política del empleador, la política de higiene y seguridad. O sea, hay que establecer una política. Entonces, si la empresa no tiene una política, y bueno, ya ahí ya se empieza como a desteñir un poquito, se empieza a desgranar todo lo que es materia preventiva. Más allá que a veces alguno puede decir, bueno, sí, las políticas están ahí en un cuadrito colgado y nadie las aplica. La verdad es que hay que aplicarla. Yo los invito a que ustedes lean la resolución 905 y que empecemos a tomar magnitud de la responsabilidad que tenemos. Dios no quiera, pero si a mí me pasa algo en alguna de las empresas, un abogado agarra la resolución 905 y dice, bueno, a ver Pablo Peta, usted tiene todas estas responsabilidades, usted tendría que haber hecho un plan anual de prevención, usted tendría que haber hecho un programa de recomendaciones, usted tendría que haber hecho todas las investigaciones por el método de Holocausto, usted tendría que haber hecho, bueno, ¿quién hace todo lo que dice la resolución 905? Bueno, lo tenemos que empezar a hacer. La resolución 95 dice, en el punto 16 del anexo 2, dice que se deben asentar las recomendaciones con fecha y hora. Bueno, yo tengo que dar cumplimiento a eso. La resolución 905 dice que el programa de capacitación tiene un contenido mínimo y me la cita a las capacitaciones. Pero no obstante eso, yo tengo que sumar capacitaciones que tengan que ver con el mapa de riesgo. Yo tengo que hacer un mapa de riesgo acorde a la empresa, de ese mapa de riesgo tengo que sacar todos los riesgos inherentes a la tarea y de ahí alimentar mi plan de capacitación. No es solamente dar capacitaciones sobre uso de PP, sobre protección auditiva, sino capacitaciones específicas a las tareas que se desarrollan en la empresa que yo asesoro. Bien, ¿alguna consulta más? No sé, creo que leímos todas, ¿no? Sí, no creo que haya pasado ninguna. Bueno, si no tienen ninguna consulta más, les agradecemos a ustedes también por el tiempo, por volver a reconectarse. Vamos a ver la semana que viene, todavía estamos ahí en puja, qué tema vamos a seleccionar. Obvio que siempre con la misma, voy a renunciar, dice, No, hay que escribir, Marlene, hay que escribir sí, estratégicamente. tal Eh, cual. Bien, vamos a ver qué tema, los esperamos como siempre, estén atentos ahí a las redes sociales. Y bueno, gracias de nuevo, gracias Pablo por la participación. Gracias a Nada, vos, Damián, y bueno, a la gente que se queda y que, bueno, nada, lo hacemos, nada, para tratar de compartir un espacio, un momento y nada, muchísimas gracias y nada, abrazos a saludos todos. a todos y todas.